Buenas noches, queridas hermanas, todas las que han sido invitadas para esta extraordinaria charla virtual, ¿verdad? Desde la estaca Los Dioses, hemos extendido una invitación a todas las que han participado, ¿verdad? De la estaca Cartago, damos un reconocimiento especial, ¿verdad? A esta actividad que hasta está siendo presidida por el presidente Fonseca, que es el primer consejero de la presidencia de la estaca Los Dioses. Y como les decía, damos un reconocimiento muy especial a las presidentas de Sociedad de Socorro que amablemente nos acompañan el día de hoy, como son la hermana Guzmán de la estaca Cartago, la hermana Alfaro, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca Alajuela, la hermana Tapia, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca Toyopan, y la hermana Lucas de la estaca Belén. Asimismo, queremos extender un agradecimiento especial a la hermana Ingrid, como les decía, damos y vamos a comenzar a las presidentas de Sociedad de Socorro que amablemente nos acompañan el día de hoy, como son la hermana Guzmán de la estaca Cartago, la hermana Alfaro. Ok, y vamos a comenzar con la oración. Le vamos a pedir la primera oración a la hermana Indira Tapia, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca Toyopan. Asimismo, queremos extender una... Hermana Yoli, disculpe, si están siguiendo la transmisión por YouTube y la tenemos en Zoom, lo que tenemos que hacer es todos los teléfonos, si tuvieran el YouTube puesto, nosotros estamos por Zoom, entonces no necesitamos seguir la transmisión de YouTube. Entonces, para que lo pongan en silencio, porque si no, va a seguir dando su feedback. Muy bien. Amoroso Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta tarde por la hermosa oportunidad que tenemos de disfrutar de esta reunión. Te agradecemos por las bendiciones que nos das a cada uno de nosotros y a nuestras familias, por el Evangelio en nuestras vidas y la oportunidad que tenemos de, a través de la guía del Espíritu, poder seguir caminando por la senda de la rectitud y la verdad. Te pedimos que nos ayudes para poder ser una guía para bendecir las vidas de nuestras hermanas y que podamos siempre seguir los sentimientos que tengamos en nuestro corazón para servir a los demás. Y eso te lo dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Muy bien. Y quiero presentar a nuestra ponente de hoy, es la hermana Ingrid Karina García López. Ella cursó inicialmente una carrera en educación primaria y culminó satisfactoriamente una licenciatura en psicología. Luego cursó y culminó en las maestrías de salud mental, una maestría en ciencias forenses y una maestría en psicología hospitalaria. También logró hacer o culminar un doctorado en psicología clínica. Actualmente la hermana Ingrid García está a cargo del servicio para la familia a nivel del área Centroamérica y es la que coordina toda la red de psicólogos que brinda servicios a los miembros del área, ¿verdad? Asimismo está a cargo de velar por la salud mental de los misioneros que sirven como misioneros de tiempo completo en las 18 misiones de Centroamérica. Hermana Ingrid García, gracias por tu tiempo y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Egioli, por el tiempo y muchas gracias, hermanas, por la invitación. Es realmente un gusto poder estar de esta manera virtual, ¿verdad?, con ustedes desde Guatemala y poder unirnos como hermanas y poder platicar y conversar un poco sobre las situaciones que quizás en algún momento se nos presentan como mujeres que somos, ¿verdad?, y que tenemos que enfrentar. Entonces, se me pidió en esta tarde-noche hablar sobre estrategias de afrontamiento de las crisis. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que empecemos esto. Como la hermana me presentó, mi nombre es Ingrid García, yo trabajo para Servicios para la Familia en el área de Centroamérica. Entonces, y soy psicóloga, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Una parte un poco psicológica, pero también aplicando algunas de las cosas que el Evangelio nos presenta también y nos ayuda a trabajar ante las crisis. Entonces, para comenzar, quisiera que leyéramos esta cita del
de nuestro amado profeta, que dice, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia, podemos sentir gozo aún cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo, como estamos ahora, ¿verdad? Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Me encanta esta cita del profeta porque encierra todo lo que debemos saber, ¿verdad? De dónde proviene realmente nuestro gozo. Y a veces creemos que no, en medio de tanta situación, de tantas angustias que se nos presentan en un momento en la vida, no podemos sentir gozo y realmente está dentro de nosotros, es nuestra decisión el sentirlo, basándonos en el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde nos podemos agarrar fuertemente y salir adelante. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre afrontamiento, estrategias, cosas como estas. Entonces, ¿qué son estrategias de afrontamiento? Dice que son esfuerzos cognitivos y conductuales que desarrollamos para manejar las exigentes situaciones que ponen a prueba nuestras capacidades y por lo tanto generan estrés. Con ellas buscamos tolerar, aceptar, minimizar o ignorar aquello que sobrepasa nuestros recursos y hacerlo manejable. Cuando habla de esfuerzos cognitivos y conductuales, cognitivos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Son todos aquellos pensamientos que ponemos y que recordemos que un pensamiento siempre precede a nuestra conducta, ¿verdad? A lo que vamos a hacer. Entonces, una estrategia de afrontamiento son nuestros pensamientos y cómo los llevamos en forma de conducta, ¿verdad? Entonces, y cómo manejamos las situaciones que se nos presentan. Estamos en un tiempo en el que se nos está presentando algo que no nos imaginamos que íbamos a vivir, ¿verdad? La famosa pandemia del COVID-19 es algo nuevo. Entonces, ¿qué estrategias estamos implementando, utilizando cada uno de nosotros por medio de nuestros pensamientos y nuestras conductas para hacerle frente a esto que está pasando, ¿verdad? Lo que buscamos con estas estrategias dice que es minimizar o ignorar o aceptar o que llegue o verlo, ¿verdad? De alguna forma de que sea más fácil para nosotros trabajarlo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, hay hay varios estilos de afrontamiento, pero yo quisiera hablarles de 3 estilos que me gustan mucho, ¿verdad? Que son los que yo he tratado de estudiar un poquito más y esos son los que he visto que estamos como enfrascadas en algún momento nosotras como mujeres. Entonces, mientras hablo de cada uno de ellos, yo quisiera que nos fuéramos analizando. La psicología es algo nato en las mujeres. Somos psicólogas de naturaleza. Entonces, ahorita vamos a hacer una introspección, ¿verdad? Nos vamos a ir analizando en cuál voy a hablar de 3 estilos de afrontamiento y cada una vamos a analizarnos con la psicóloga que llevamos dentro, en qué estilo estamos, ¿verdad? Y nos vamos a ubicar en uno de ellos, nos vamos a evaluar, a autoevaluar. El primer estilo, entonces, dice afrontamiento activo o centrado en el problema. Emplea acciones directas que van dirigidas a alterar la situación problemática y minimizar las consecuencias negativas. ¿Cómo lo hace? Dice que busca información sobre el problema. Estas personas evalúan las opciones de solución y cuál puede ser la más efectiva ante el problema, planifica la estrategia de acción, organiza los pasos que conducen a la solución y busca apoyo en otras personas para que le den información, lo aconsejen o le presten ayuda. Este es el primer estilo, ¿verdad? De las personas, cómo afrontan la situación, ¿verdad? Cómo afrontan las situaciones. Y hablando de pandemia, creo que no es solo esto, ¿verdad? Tenemos varias situaciones en la vida que se nos presentan. Y este estilo es de aquellas personas activas, ¿verdad? Que dicen, bueno, sí tengo un problema, lo aceptan, pero buscan realmente qué van a hacer. Sí saben que está el problema, pero qué van a hacer ante él. Y hacen una planificación completa de la solución del problema. Como les decía, hablando de pandemia, por ejemplo, se informa sobre la enfermedad, cómo puede afectarme, cómo debo cuidarme, por ejemplo. Esto es lo que hace. El afrontamiento número 2 es el pasivo o centrado en la emoción.
¿Qué hacen en este afrontamiento? Dice, pretende regular las consecuencias emocionales negativas del problema, intentando aminorar su impacto. ¿Qué hacen estas personas? Busca apoyo emocional, busca empatía en los demás, en otras personas, en su entorno, en los que tienen más cerca, busca comprensión, busca desahogarse, sacar aquellas emociones que le están molestando, ¿verdad? Entonces lo habla, orar, ¿verdad? También sabe que por medio de la oración y por medio de su fe, esas emociones que le están haciendo daño también pueden aminorarse. Dice, busca el lado positivo del problema. ¿Qué puedo aprender de esto? En el estilo activo, busca moverse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En el pasivo, busca primero asimilarlo, desde las emociones, desde sus pensamientos, ¿verdad? Y dice, acepta el problema. Sabe que hay un problema y no cierra los ojos ante él. Entonces, este es el estilo de afrontamiento número 2, ¿verdad? Y el número 3 dice afrontamiento de evitación. Se refiere a evitar el problema, no pensando en él, esperar que el problema se resuelva por sí mismo, atribuir el error a otra persona, distraerse con otras actividades para evitar pensar en el problema. ¿Y qué herramientas usa? Usa la negación, aquí no sucedió nada, aquí no pasó nada, o si pasó fue allá, no sé, ¿verdad? Evitación de actividades que les recuerden el problema. Bueno, yo ya no voy a la iglesia porque ahí fue donde tuve el problema y mejor ya no voy, lo evito. Pone excusas ante todo, ¿verdad? Para no aceptar que tiene un problema. En algunos casos, el consumo de sustancias, ¿verdad? Y no estoy hablando también en algún momento solo de drogas o alcohol únicamente, sino que también pueden consumir pastillas para la ansiedad y cosas como esas que quizás ni son recetadas, ¿verdad? También utiliza el humor para intentar quitarle la importancia a la situación. Quien hace el chiste de quien está haciendo los memes del coronavirus está utilizando este afrontamiento, ¿verdad? Haciéndole, negándose ante que realmente es un problema, y entonces mejor lo vuelvo humorístico, ¿verdad? O chistoso. Es un estilo de afrontamiento desadaptativo que impide poner en marcha estrategias activas o pasivas, ¿verdad? Como las dos que aprendimos antes, para hacer frente al problema. Entonces, nos evaluamos ya en qué tipo de afrontamiento nos ubicamos, ¿verdad? Y no quiere decir que haya uno bueno o haya uno malo. Por ejemplo, en el estilo de afrontamiento activo, como les decía, vemos que tenemos un problema. Por ejemplo, tenemos una empresa, ¿verdad? Y que está pasando por problemas económicos. El estilo de afrontamiento activo me sirve para darme cuenta que sí tengo un problema y qué tengo que hacer. Bueno, entonces trabajo estrategias para aumentar capital, busco un banco que me pueda hacer un préstamo, por ejemplo, y eso es lo que me ayuda a hacer y enfrento el problema que tengo, ¿verdad? En cambio, en el afrontamiento, cosa que no me sirve con el afrontamiento pasivo, porque, bueno, sí, tengo un problema en mi empresa y lo acepto y platico con todos, pero no busco soluciones, entonces quiere decir que en ese caso no me sirve. El afrontamiento pasivo me puede servir para otras situaciones, por ejemplo, las situaciones cuando tenemos en casa, ¿verdad? Que problemas con los niños, ¿qué hacemos? Bueno, sí hay un problema, no me puedo cerrar ante que tengo un problema con mis hijos por el encierro, por ejemplo. Entonces, bueno, acepto que tengo un problema, debo platicarlo para recibir consejo que me está generando este problema en casa, me está generando tristeza, debo platicarla con mis hijos. Entonces, no siempre vamos a utilizar el mismo tipo de afrontamiento, ¿verdad? No deberíamos. Entonces, el tipo de afrontamiento de negación es el que sí en algún momento debemos decir, este no me sirve, ¿verdad? No es el más sano. No hay afrontamiento bueno o afrontamiento malo. Solo hay sanos y menos sanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias son las mejores para afrontar las crisis, los problemas o las situaciones de estrés? Aprendiendo ya sobre los tipos de afrontamiento y que ya nos ubicamos todas en cuál tenemos, y pensando ya, como les digo, las mujeres tenemos ese don de decir, bueno, yo tengo esto, pero entonces también me falta esto, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál debo trabajar? ¿Verdad? Entonces, pensando en esto, hermanas, como les decía, no hay una estrategia que sea como una fórmula mágica, ¿verdad? Que diga esto sí,
esto no, y sumamos un poquito aquí, o como una pócima o algo, no hay, porque va a depender de cada uno de nosotros, cómo veamos el problema. No podemos, por más, ni los gemelos pueden ver el problema de la misma forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias? Más allá de catalogar unas estrategias como buenas y otras como malas, es importante entender que todas pueden ser útiles en un momento determinado. Como les decía, ¿verdad? Las primeras dos no podemos aplicarlas a diferentes problemas y llegan a protegernos de un estrés demasiado elevado que no podremos manejar. Pero no debemos crear como dependencia de una sola. Dice, por ejemplo, la negación. Pues no nos hará obviar la realidad de la situación y nos mantendrá aislados y terminará en el aumento de estrés. La negación en algún momento es como no pasa nada, nos lo decimos para calmarnos y está bien para el momento, ¿verdad? Es decir, sí, no pasa nada, solo para no caer en pánico. Pero depender de decir no pasa nada en todo momento nos va a sacar de la realidad. Entonces, por eso no podemos decir que unas estrategias sí son buenas y otras son malas, o que solo estas debemos utilizar, o solo debemos ser activos, o solo debemos ser pasivos, porque va a depender de nuestro problema, ¿verdad? Y también de nuestra personalidad, de quién soy yo y cómo enfrento, perdón, las situaciones. Entonces, yo quise como hacer una lista de estrategias que, como les digo, podemos encontrar los libros llenos de estrategias para enfrentar crisis, para enfrentar problemas, para enfrentar cualquier tipo de desafío. Pero ¿cuáles entonces serían como puntos claves, verdad? Porque si no nos vamos a llenar de libros pensando, por ejemplo, ahorita van a salir como 200, 500, miles de libros pensando en la pandemia, ¿verdad? Van a salir un montón de libros. Entonces, pero no nos vamos a aprender todos los libros. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos ver qué es lo que me hace a mí, ¿verdad? Como persona, y al ver yo el problema que realmente estoy pasando, porque no todos estamos viviendo de la misma manera la situación. Es cierto, es una enfermedad global, ¿verdad? Es algo que está pasando en todo el mundo y que está afectando prácticamente a todo el mundo, pero no de la misma forma a cada persona. Por ejemplo, a unos les está afectando porque se quedaron sin trabajo, a otros les está afectando porque tuvieron que separarse de su familia, otros porque el encierro es demasiado fuerte. Entonces, va a depender de la situación de cada uno. Entonces, como les digo, no vamos a encontrar una lista que esto tengo que hacer y así debe ser, ¿verdad? No, va a depender de mi situación y también de la voluntad que yo tenga de ser resiliente, ¿verdad?, ante la situación. Y entonces, yo les digo, hice como un extracto de varias que conozco, ¿verdad?, pero que pueden aplicarse en este momento en el que nosotros estamos viviendo. La primera, dice aceptar la realidad a través de la toma de conciencia, la esperanza y la confianza que deben estar alineadas a la realidad del momento. Lo primero que debemos hacer es saber y aceptar que estamos ante una crisis, que estamos ante un problema, y en términos del evangelio que estamos ante una prueba, ¿verdad? Entonces, porque de nada nos sirve negarlo o cerrar los ojos ante ellos. No. Lo primero que debemos hacer es decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que me toca vivir y cómo lo voy a enfrentar ahora. Aceptemos nuestra realidad, el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Dónde estoy parada? La otra es trabajar las emociones, y esta es una de las más importantes, ¿verdad? Por eso son las primeras que coloqué. Como les digo, no hay un orden o una forma mágica que diga, así tiene que ser. No. Son las que yo pensé que nos pueden servir para ir adoptando a nuestra vida. Y trabajar las emociones es algo que sí, es algo global, ¿verdad? Es algo que sí podemos adoptar todas. Hablando con alguien, no estamos solas, rodearnos del afecto de las personas que amamos, nuestras emociones aprendamos a conocerlas, ¿verdad? ¿Qué estamos sintiendo? Y no tragármelas, no que se queden para mí. Hablemos con alguien, ¿verdad? Trabajémoslas. Las emociones se trabajan mejor cuando se hablan. Entonces, muchas veces creemos que estamos solos y que el problema es solo mío, entonces yo tengo que ver qué hago, ¿verdad? Entonces, no es así. Trabajémoslas, ¿cómo? Hablando.
bueno, esto es lo que estoy sintiendo, entonces, ¿cómo voy a sacarlo, verdad? Tengo miedo, ¿cómo lo voy a trabajar, verdad? Entonces, mi miedo es que me estoy quedando sin trabajo, que ya no voy a tener trabajo, o mi miedo es que la enfermedad pueda llegar a mi familia y qué voy a hacer. Entonces, busco la solución a esa emoción del miedo. O sea, sí está bien en algún momento sentirlo porque si es una emoción es porque es permitido sentirla. Ahora, lo que no es permitido es que se quede y me haga daño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debo trabajar. Bueno, llegó, está conmigo, pero debo hacer que se vaya, ¿verdad? Porque no me sirve. Entonces lo trabajo hablando con él y tengo miedo por eso y busco soluciones. También siento que debemos hablar sobre duelo. ¿Por qué? Porque duelo no significa solo la muerte de alguien, ¿verdad? Todos sabemos esto. Duelo significa la pérdida de algo, ¿verdad? Pérdida. Sí, eso es lo que significa, que perdimos algo. Entonces, trabajo y muchas veces estamos perdiendo, como les digo, trabajo, estamos perdiendo familia, estamos perdiendo algunas situaciones. Por ejemplo, hablaba con una jovencita la semana pasada y ella me decía, es que perdí todo. Y yo cuando me decía todo, le digo, ¿cuál es tu todo? Quiero saber qué es todo lo que perdiste. Y me dice, perdí a mis amigos, perdí a mi colegio, ¿verdad? Entonces, y ese era su todo. Entonces, ¿qué hemos perdido nosotros? Debemos trabajar esa pérdida y tiene tiempo. Entonces dice que debemos distanciarnos un poco de las emociones, que es de gran ayuda, ¿verdad? Es importante no sentirnos culpables ante esta necesidad psicológica del duelo, de sentir dolor por la pérdida que tuvimos, ¿verdad? Y las emociones van a ir y venir, dice. Y respeta sus tiempos e intenta no paralizar del todo algunas tareas importantes. Sabemos que perdimos algunas cosas y que sí, estamos pasando por un duelo, por lo que acabamos de perder. Como les digo, para esta niña, cuando dijo perdió todo, era su colegio y era sus amigos, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo familia, estamos perdiendo la sociabilidad que quizás era parte de nuestra vida. ¿Qué más estamos perdiendo, verdad? Entonces trabajemos esas pérdidas pero veamos que todo tiene un tiempo. Tenemos derecho a llorarlo, ¿verdad? Tenemos derecho a sentirlo, pero no a quedarnos enfrascados en ellos. Entonces, que veamos que el duelo tiene un proceso y que lo trabajemos. También otra de las estrategias que podríamos decir que tenemos que trabajar es dar vuelta al mecanismo de la imaginería, al pensamiento compulsivo y divagatorio. La imaginería, ¿qué es? Así como suena, imaginar, ¿verdad? A eso suena y eso es. Y dice el pensamiento compulsivo y divagatorio. Eso es lo que tenemos que trabajar. Nuestros pensamientos compulsivos, ¿cuáles son? Lo que imaginamos, ¿verdad? Nuestra imaginaría, nuestros pensamientos compulsivos que llegan por eso, de que se quedan. Un pensamiento compulsivo es aquel que entra a mi cerebro y se queda ahí, ¿verdad? Y que me está como, me golpea la frente a cada rato porque quiere salir, ¿verdad? Y hasta duele aquí. Y divagatorio porque está ahí, ¿verdad? Y sí, lo sigo pensando, estoy haciendo otras cosas, pero mi pensamiento de miedo, mi pensamiento de angustia, sigue ahí, ¿verdad? Sigue ahí, o de catástrofe en algún momento. Entonces, debemos, y dice que genera retroalimentación con las emociones y nos envuelve en un estado de constante sufrimiento. Eso es lo que hacen nuestros pensamientos compulsivos. Entonces, ¿cómo los vamos a trabajar? Dice darles vuelta. ¿De qué? Bueno, ese pensamiento compulsivo que me está haciendo daño y que me está haciendo sufrir, lo tengo que trabajar y tengo que, bueno, este pensamiento no me sirve, ¿verdad? Lo agarro y adiós. ¿Por qué? Porque necesito estar bien para enfrentar la situación que se me ha puesto, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanas, podemos como en algún momento resumirlo en la palabrita tan famosa, ¿verdad? Y tan utilizada últimamente, que es la resiliencia, ¿verdad? Entonces, nuestra manera de ser resilientes es cómo vamos a enfrentar realmente nuestros problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, otra de las estrategias que yo siento que debemos implementar en nuestra vida es centrarnos, ¿verdad? La solución está en nosotros mismos. Ese centrarse, pero centrarme en mí, ¿verdad? La solución está en mí, está en nosotros mismos, ¿verdad? En cada uno. Porque como les digo, la pandemia es mundial, es cierto, pero cada situación es diferente. Entonces, mi situación, la única que puede hacerle frente a mi situación soy yo.
Entonces eso es lo que debemos trabajar, centrarnos en nosotros mismos, dice. Significa aceptar nuestra vida como propia, reconocernos responsables y activos de lo que ocurre. Bueno, perdí mi trabajo, es cierto, pero entonces, y yo fui la que me quedé sin trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Yo lo acepto primero, que sí, soy yo, es mi problema, es mi situación, es mi crisis, entonces me hago responsable de eso, porque de nada nos sirve ponerle la culpa a la enfermedad, por ejemplo, por culpa de, ¿verdad? Entonces solo nos hace crear más pensamientos compulsivos de que hubo un culpable y entonces nos hace sentir peor, ¿verdad? Porque sí hubo alguien por culpa de alguien. Entonces hagámonos dueños de nuestra vida, responsables de nuestra vida y saber, bueno, en este momento pasó esto y es mi problema, ¿verdad? Y entonces lo voy a trabajar y ¿qué voy a hacer con él, ¿verdad? Entonces, mantener la calma es la siguiente, ¿verdad? Porque sí, ya me centré en que tengo un problema, hay una situación en mi vida que me está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, debo mantener la calma. Y esto es algo que requiere mucha práctica, realmente. Y nosotras, y aquí hay jovencitas, me imagino, pero las que somos mamás, sabemos que mantener la calma a veces cuesta y queremos arrancarnos el pelo, ¿verdad? Por algunas situaciones que pasan. Y por eso es que requiere práctica, pero en las famosas respiraciones y contar hasta 10 les prometo que funcionan. Entonces, respiremos profundo, dice, para que nuestras ideas se aclaren y podamos percibir mejor el origen de nuestro problema. Entonces, cuando entramos en angustia, ¿verdad? En ansiedad, entonces nuestros pensamientos se movilizan, ¿verdad? Se vuelven negros y ya no nos permite pensar. Entonces necesitamos mantener la calma. Y como les digo, es un poco difícil, las que somos mamás, que está llorando. Yo solo tengo una niña, pero con una niña ya me vuelvo loca. Pero las que tienen más, me imagino, ¿verdad? Está llorando uno aquí, está pidiendo comida el otro allá, el otro tiene que hacer tareas por acá. ¿Qué hago, verdad? Y tengo que trabajar por acá, y tengo que hacer comida por allá, y en fin, la casa, 4 paredes, están llenas de quehaceres. ¿Cómo mantener la calma ahí? Realmente, también como les digo, no hay una fórmula mágica para hacerlo, va a depender de cómo lo voy a tomar yo. Bueno, sí, todo esto, el niño aquí, este niño allá, esto aquí, la comida allá, el trabajo aquí, es mío, me toca. Entonces, cálmate, ¿sí? Respiro y veo, bueno, ¿cuál primero, verdad? Y poner un orden, ¿verdad? Poner un orden a cada cosa. Bueno, no puedo hacer todo al mismo tiempo porque no soy un pulpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a comenzar por el niño que está llorando quizás, ¿verdad? Porque algo pasó. El niño que tiene hambre también, puedo seguirle a él. O cosas como estas, ¿verdad? Prioricemos y hagamos una agenda para porque si no, realmente no vamos a mantener la calma. Otra de las estrategias es verbalizar la culpa. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces nos sentimos culpables, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Ahora el trabajo en casa, los niños que están recibiendo clases en línea, y la casa me toca a mí también, porque quizás la persona que me ayudaba a hacer la limpieza o a cocinar y todo, ya no pudo venir a mi casa por la situación precisamente que no podía entrar, cosas como estas. Entonces, en algún momento digo, bueno, tengo tanto que hacer, hay tantas cosas que hacer y no las he logrado cumplir todas y llego a sentir culpa de que no lo hice bien, no lo estoy haciendo bien, nuestros pensamientos catastróficos de no sirvo para nada, no aguanto nada, cosas como estas que algún momento como mujeres llegan a nosotros porque queremos tener el control de todo y nos hace sentir culpables el creer que sí debemos hacerlo todo, de que tenemos que poder hacerlo todo. Y hermanas, no es así, ¿verdad? No es así, no tenemos que poder hacerlo todo, no somos las super chicas, ¿verdad? No se puede. Entonces, no nos sintamos culpables por eso. No podemos sentir culpa porque somos humanas, ¿verdad? No podemos sentir culpa por eso, ¿o sí? No podemos, ¿verdad? Entonces, platiquémoslo. Cuando estos pensamientos de culpabilidad lleguen, porque ya realmente ya no puedo con todo lo que está pasando, platiquémoslo, ¿verdad? Hablemoslo. Dice, es importante hablar sobre este sentimiento con personas que nos generen confianza. De este modo podremos evitar reacciones autodestructivas que lesionen nuestros vínculos con otras personas también, ¿verdad?
Cuando dice autodestructivas, realmente es esto, ¿verdad? El decir, bueno, no sirvo para nada, no aguanto nada, y ya no puedo trabajar, o cosas como esas, eso nos autodestruyen, porque son cosas, si yo misma me lo digo, yo misma me lo creo. Y las mujeres tenemos como una adicción, ¿verdad? A que lo que yo me digo, a las cosas malas que yo me digo, esas son, así, me quedan como bien grabadas, ¿verdad? Ay, qué fea estás, ¿verdad? O, ay, no, esas canas. O cosas como esas. Y después somos expertas en hacernos sentir mal nosotras mismas, ¿verdad? Yo misma me puedo decir que fea, que flaca, que gorda, o que canosa, o que vieja. Eso es lo que nosotras es como una adicción que tenemos. Y al final de todo eso que nos estamos poniendo nosotras mismas en nuestra cabeza, llegamos a sentirnos culpables. Así de sencillo. Entonces, hermanas, trabajemos esto, trabajemos la culpa, platiquemos con alguien que nos ayude, porque cuando sacamos, si se dan cuenta, piensen, cuando tenemos un pensamiento y se queda solo en nuestra cabeza sin que lo verbalicemos, se vuelve grande, 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 grande. Pero ¿qué pasa cuando lo sacamos y lo expresamos? Empezamos a ver que quizás no era tan así, ¿verdad? No estaba tan grandote, quizás no era tan fuerte, quizás no era tan destructivo, ¿verdad? Entonces aprendamos a sacarlo, aprendamos a hablarlo, busquemos una red de apoyo, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestros líderes, ¿verdad? Personas en las que nosotros podemos confiar, y nosotros como mujeres, ¿verdad? Tenemos amigas, ¿qué clase de amigas tenemos? ¿Qué clase de amistades tenemos también? ¿Con quién podemos verbalizar nuestros sentimientos que nos están haciendo daño? Porque realmente necesitamos sacar todo aquello que nos está ahogando. Necesitamos platicarlo. Sí, mira, me estoy quedando sin trabajo, me quedé sin trabajo, tengo la presión de mis hijos, tengo tantas cosas encima, pero necesito hablarlo primero, ¿verdad? Aprendamos a verbalizar. También buscar un balance de la situación, hacer un balance de la situación, ¿verdad? Tener una justa medida, dice. Que todo esté en un balance que nos permita darnos cuenta que sí, las cosas importan, ¿verdad? Todo importa, pero todo también tiene un tiempo. Dice, mantengamos la justa medida de la situación tratando de comprenderla a una cierta distancia sin minimizarla o exagerarla, ¿verdad? Entonces recuerda que el otro te puede apoyar en esta comprensión, la otra persona con la que hablemos, ¿verdad? Y yo lo tomaba como en algún momento nuestro esposo, ¿verdad? O una amiga. Entonces, estabilicemos lo que es bueno para cambiar lo que es malo. Entonces, esta parte es donde debemos analizarnos otra vez, sacar nuestra psicóloga interior y analizarlo. Bueno, estas cosas que estoy viviendo, esto que estoy haciendo, ¿qué me está trayendo, verdad? ¿Qué estoy haciendo? Tengo aquí a mi familia, tengo aquí al trabajo, en que quizás en algún momento también cosas de la iglesia o con llamamientos, no sé, podrían ser varias cosas, pero que todo tenga un peso, ¿verdad? Y que podamos comprender las cosas, de que todo es importante, cierto, es importante, pero no quiere decir que unos me van a quitar más tiempo, me van a quitar más vida que otras, ¿verdad? Entonces, todo en la vida debe tener un balance, ¿verdad? No debemos hacer que unas cosas pesen más que otras porque nos vamos a desgastar, porque traten de tener un montón de arroz unas 10 libras de arroz en una mano y en esta solo una, entonces esta pobre ya no va a aguantar, ¿verdad? Entonces, si pongo otras 4 aquí, ¿verdad? Y me quedo con 5 aquí, entonces balanceemos nuestras situaciones. Nombrar lo que se siente. Muchas veces me gusta trabajar con niños, cuando le digo, bueno, porque se les dice, ¿cómo te sentís? Y los niños solo como aburrido, triste, no, pero no dicen exactamente. Y eso también nos pasa a nosotros como adultos, a veces no sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, ¿qué estamos sintiendo? Solo, ay, no sé, lo que les encanta a los esposos cuando nos dicen, ¿qué tenés? Nada, o no sé, ¿verdad? Entonces, y realmente ellos piensan que es porque queremos llamar la atención, pero no, es porque a veces nos cuesta ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y eso, de no ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo, hace que me limite la búsqueda de solución del problema. Entonces es importante darle un nombre a las situaciones que estamos viviendo. O sea, me estoy sintiendo amenazada, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo miedo, siento incertidumbre.
pues nos permitirá acabar con el desconcierto y tomar medidas apropiadas ante eso, ¿verdad? Porque como les digo, si decimos no sé qué estoy sintiendo, no sé cómo buscar una solución ante ese problema. Pero si yo sé que estoy sintiendo miedo, entonces, bueno, voy a buscar una solución a mi miedo. ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces tenemos que aprender a nombrar lo que estamos sintiendo. Como les digo, a veces explicarle, trabajar con los niños, ellos, bueno, decime qué sentís, es tan fácil de preguntarles y ellos se quedan a veces como, no sé. Entonces nos toca a nosotros explicarles, mira, si estás sintiendo que quieres llorar o estás sintiendo que quieres brincar o que quieres reír, cosas como esas. Entonces ahora expliquémonos a nosotros como si se los fuéramos a explicar a nuestros niños chiquitos, ¿verdad? Para poder nosotros ponerles un nombre a nuestras emociones para poder trabajarlas, ¿verdad? Si estoy sintiendo tristeza, bueno, ¿cómo voy a sentir? Es normal, nuestras emociones es normal que las sintamos, ¿verdad? Porque de eso estamos hechos, nuestra psiquis está hecha de emociones y necesitamos sentirlas. Ahora, ¿cómo las vamos a trabajar? Pero si no les ponemos un nombre, no vamos a saber. Yo sé que para la tristeza debo trabajarla, ¿verdad? Sé que para la incertidumbre de no saber, bueno, debo buscar información, por ejemplo. Cosas como estas. Entonces, aprendamos a reconocer nuestras emociones, a ponerles un nombre para poder trabajarlas. Entonces, también dice meditar antes de tomar decisiones. Y esto también a veces nos cuesta porque como mamás en algún momento, realmente como mujeres todas, creemos que tenemos que tomar las decisiones así porque ya, no tengo tiempo, no hay tiempo de pensar. Eso es lo que se nos ha metido en la cabeza muchas veces, de que no hay tiempo de pensar, hay que hacerlo ya, hay que actuar ya. Pero no, meditemos antes de tomar decisiones, nos tomemos un tiempo para analizar la situación que estamos viviendo antes de decidir cualquier cosa. Dice, en ocasiones reaccionar de un modo inmediato a las situaciones que nos producen altos niveles de tensión solo logra empeorar la dimensión del problema que intentamos solucionar. Para evitarlo, la mejor estrategia es tomarse un tiempo para meditarlo. De este modo podremos apaciguar nuestras cargas afectivas antes de decidir. Entonces, y si se dan cuenta, todo tiene como que ver unas cosas con las otras, porque antes de tomar una decisión, si yo ya me di cuenta qué emociones me genera el problema que estoy enfrentando, la crisis que estoy pasando, entonces debo meditar me voy a tomar mi tiempo para trabajar esa emoción y eso es lo que me va a permitir darle un tiempo para meditar mi decisión sobre el problema, porque ya trabajé la emoción y no voy a tomar una decisión en base a la emoción que estoy sintiendo. Por ejemplo, tomar una decisión en base a mi miedo, ¿verdad? Entonces, porque sería realmente catastrófico tomar una decisión basándome en el miedo que tengo. Si trabajo primero mi emoción, entonces me va a dar tiempo de meditar. Bueno, entonces la mejor solución es esta otra, ¿verdad? Trabajar esta otra situación, ¿verdad? Entonces, meditemos, tomémonos nuestro tiempo. Deberíamos de poder tener por lo menos unos minutos cada día, nosotras como mujeres, que podamos dedicarlo a nosotras para poder meditar qué está pasando. Sí, estoy pasando por problema, este es el problema que tengo, me lo pongo enfrente, me pongo mi problema enfrente, le busco, le pongo un nombre a lo que me genera mi problema, ¿verdad? Lo que está viviendo, y lo medito, ¿verdad? ¿Y qué decisión voy a tomar ante él? ¿Verdad? Entonces, como les digo, hermanas, no es como una fórmula mágica, ¿verdad? De que diga, si hacen todo esto, ustedes no van a tener problema nunca para enfrentar crisis. No se trata de eso. Es de que adaptemos, ¿verdad?, a nosotros como personas, como individuales que somos, a nuestra personalidad, nuestra forma, ¿verdad?, de qué es lo que me sirve a mí para enfrentar los problemas. Entonces, no vamos a encontrar, como si usted hace esto completo, así va a ser. Pero sí les puedo decir que si nos agarramos del Evangelio, el utilizar todas estas estrategias o el acomodarlas a mi estilo de vida, a mi estilo de persona, entonces va a ser mejor y va a ser más fácil enfrentar la situación, ¿verdad? Sé y entiendo perfectamente que no estamos pasando por un momento bonito, que estamos, y me agrego porque somos todos, ¿verdad? Somos todos. Entonces, pero utilicemos
nuestras propias herramientas. Vayamos dentro de nosotros y veamos, bueno, démonos el tiempo para analizar, ¿verdad? Nos encanta decir, es que el problema es grande, el problema es de todos, pero ¿de qué me sirve decir eso? No me sirve de nada. Lo que tengo que ver es cómo lo voy a enfrentar yo. Si tengo miedo, cómo lo voy a trabajar, ¿verdad? No negarnos o cegarnos ante la situación. He escuchado personas que me han dicho, yo no uso mascarilla, yo ni me lavo las manos porque eso del COVID es una mentira. Entonces, y realmente a mí eso es lo que me genera miedo. Les soy muy sincera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me cuido yo, ¿verdad? Porque sabemos, como les digo, es bien fácil decir que el problema es global y que todo el mundo tiene problema, pero ¿qué estoy haciendo yo para minorar esas cargas de este problema, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy usando la mascarilla, yo sí me estoy lavando las manos, yo sí tengo distanciamiento físico, no social, porque hablo con todo el mundo por computadora, aunque sea, por teléfono. Entonces, el distanciamiento físico sí lo estoy practicando. Estoy cuidando mi salud, estoy consumiendo alimentos que yo sé que me van a hacer bien, cosas como estas, ¿verdad? Entonces, y tratando de mantener un balance en lo que me toca, ¿verdad? Ahora dentro de 4 paredes. Entonces, me encanta, no sé, hermanas, ustedes, pero yo sí, yo soy de las que tenemos un apóstol favorito. Y para mí el Elder Holland es mi favorito. Entonces, y me encantan sus palabras siempre y siempre estoy esperando escucharle porque me llenan de mucho gozo y de ánimo y me sirven para seguir adelante. Me encanta esto, los días difíciles terminarán, la fe siempre triunfa y las promesas de Dios siempre se cumplen. Entonces, y algo que decían en la conferencia de las mujeres, si ustedes recuerdan de la semana pasada, algo que dijo que uno de los apóstoles también, esta también pasará, ¿verdad? Entonces, no es para siempre, hermanas, las crisis no van a estar para siempre. Entonces, aprendamos a verlas y en algún momento, aunque suene irónico o suene loco, disfrutémoslas, disfrutemos nuestras pruebas y aprendamos que de ellas, porque para eso son, para aprender de eso. Decidimos aceptar al Padre que íbamos a venir a pasarlas. Entonces, tenemos también el derecho a disfrutarlas un poquito, ¿verdad? Como les digo, suena loco, pero si yo acepté que esa iba a ser mi prueba aquí, cuando yo viniera a la tierra, entonces quiere decir que yo sabía que iba a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, y el Padre confiaba en que yo iba a poder pasarla. Entonces, hermanas, no es para siempre, solo nuestra forma de ver las cosas, de cómo las enfrentemos, es lo que nos va a ayudar a pasarlas de mejor manera. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Soy testigo de ello, de que el Padre nos ha dicho que no va a ser para siempre algo, sino que quiere ver nuestra fe, quiere ver nuestra fortaleza. Entonces, vamos y mostrémosla, ¿verdad? Entonces, hermanas, quería compartir esto con ustedes con todo mi amor realmente y es una bendición para mí poder hablar con ustedes, como les digo, desde Guatemala, pero gracias a la tecnología que podamos unirnos como hermanas en todo momento. Y comparto esto con todo mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, querida hermana Ingrid, por esta maravillosa presentación, por tu tiempo para poder ayudarnos y brindarnos esta información. Ahora vamos a escuchar las valiosas palabras del presidente Fonseca, quien es el primer consejero de la presidencia de la Estaca Los Yoses y quien preside esta reunión, y culminaremos esta charla virtual con la oración por parte de la hermana Lisbeth Lucas, que es la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Belén. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridas hermanas. Me siento muy privilegiado esta noche de poder participar de forma virtual con ustedes. Agradezco mucho la participación de la hermana Ingrid García. Realmente aprendí mucho el día de hoy. Hemos aprendido principios, estrategias muy valiosas, ¿verdad? Las cuales si aplicamos en nuestra vida de forma sabia, nos van a ayudar a hacerle frente a las vicisitudes que se nos presenten, ¿verdad? Hermanas, estamos viviendo en un tiempo muy convulso y predicho por nuestros profetas, un tiempo de incertidumbre,
porque por las cosas que sobrevienen a las naciones, a los reinos, ¿verdad? Escuchamos de rumores de guerra, de hambre, de enfermedades. Existe entre nuestras sociedades las drogas, el alcohol, ¿verdad? Se está disminuyendo en gran forma lo que es el amor de los hombres y mujeres hacia sus semejantes. Tenemos hijos descarriados, matrimonios quebrantados. Somos testigos del incremento de sucesos negativos que se anuncian en los noticieros. Y así sucesivamente, con un sinnúmero de situaciones que bombardean nuestra fe. Pensando todo esto, se me vino a la mente un mensaje muy hermoso del presidente Russell M. Nelson en la conferencia general de abril de este año. En su discurso inicial, él habló algo referente a eso y dijo: aunque las restricciones actuales se relacionan con un virus agresivo, como decía la hermana Ingrid, las pruebas personales de la vida van más allá de esta pandemia. Las pruebas futuras podrían resultar de un accidente, un desastre natural o una pena personal inesperada. Y él hace una pregunta muy interesante. Él pregunta: ¿cómo podemos soportar semejantes pruebas? ¿Verdad? Entonces, inmediatamente él nos da una respuesta muy interesante que está registrada en Doctrina y Convenios y dice: el Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Entonces, esta palabra de no temer, yo la subrayé bastante, ¿verdad? Dice: por supuesto, podemos almacenar nuestras propias recetas de alimento, agua y ahorros, pero de igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual, personal, con fe, verdad y testimonio. Entonces, él da 3 ingredientes que nos pueden ser muy útiles a cada uno de nosotros para poder quitar ese temor de nuestra mente, ¿verdad? De enfrentar esa prueba que tenemos en nuestra vida. Yo recuerdo hace 12 años, recién sellados, mi esposa y yo, tuvimos una noche de hogar en la que tratamos el tema del almacenamiento y decidimos todas las quincenas, ¿verdad?, guardar un poco de alimentos y sacrificar algunas salidas incluso para ahorrar dinero y tener listo en caso de alguna necesidad futura. Pagamos nuestros diezmos con fe y seguimos el consejo de nuestros profetas. Cuando se nos presentaron esas dificultades en el camino, sabíamos que teníamos lo suficiente y no nos desesperamos. Entonces, cuando llegaron esas pruebas, estábamos preparados, estábamos listos para hacerle frente y no nos desesperamos. Como indicó el presidente Nelson, a pesar de que esto es sumamente crucial, el poder llenar nuestro almacén en la casa, es igual de crucial la importancia de tener nuestro almacén espiritual lleno de 3 ingredientes que nos permitirán desplazar la duda, el temor de nuestra mente en medio de esta tempestad. Y esos 3 ingredientes, él dijo que son la fe, verdad y testimonio. Entonces, pensando en la fe, ¿verdad?, viene a mi mente una experiencia que tuvieron los discípulos del Señor. Está registrado en el capítulo 14 de Mateo y me gustaría leerlo. Dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él se despedía de la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces, en esta escritura me llamó mucho la atención
¿Cuál fue la experiencia que tuvieron los discípulos del Señor? Dice que la barca estaba en medio del mar y el Señor Jesús no estaba con ellos, ¿verdad? Dice que en ese medio del mar esa barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, a veces en nuestras vidas podemos podemos sentir que estamos solos. Podemos sentir de que estamos en medio del mar con muchísimas dificultades, ¿verdad? Y tras de eso a veces podemos sentirnos que estamos siendo azotados por las olas. ¿Por qué? Porque el viento es contrario. Porque a veces en nuestra vida tenemos oposición en nuestras decisiones, oposición en el camino del Señor. Y entonces viene el viento contrario y nos azota. Estas pruebas vienen y van, y tal vez no nos deja en el rumbo correcto, ¿verdad? Más adelante dice que en la cuarta vigilia, tras de eso, ¿verdad? La cuarta vigilia se calculaba que era entre las 2 a las 6 horas del día. Entonces, eso era de madrugada, ellos estaban solos en oscuridad, ¿verdad? Y tenían esta dificultad. Entonces, cuando llegó el Señor Jesús, ellos todavía se turbaron más pensando que eran un fantasma, ¿verdad? Entonces, pero me gusta mucho la invitación que hace el Señor y a mí me parece que es una invitación que todos deberíamos de tener en nuestra vida, ¿verdad? De cuando nos sintamos tristes, agobiados, desesperados, angustiados, con incertidumbre, el saber de que estamos en medio de toda esta situación, ¿verdad? Y que, como decía la hermana, la estrategia que el Señor invita a hacer es la respuesta que Él da, ¿verdad? Dice, tened ánimo, porque esto es porque Él nos conoce, ¿verdad? Él sabe quiénes somos, Él las conoce a cada una de ustedes, saben cómo se siente, pero Él da la invitación de tener ánimo, ¿verdad? El que podamos confiar en su mano protectora, el que podamos apoyarnos en Él, enfocarnos y poder no perder nuestro norte. Más adelante en las Escrituras dicen, en el versículo 28 del capítulo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. Por lo tanto, ahí podemos ver otro desenlace, ¿verdad? Que se dio en este momento, fue cuando Pedro, confiando en el Señor, le pidió ayuda, ¿verdad? Le dijo que si podía ir a él, que si realmente era él, que le ayudara a ir donde estaba él, y él le dijo, ven. Él nos invita siempre a venir a él, ¿verdad? Y a veces cuando ponemos nuestros pies en esa agua turbulenta, a veces nos desenfocamos. Vemos otras situaciones que están pasando, como actualmente está sucediendo, ¿verdad? Y es normal. A veces vemos el virus ¿verdad? Que está amenazando la salud de las personas. Incluso hemos perdido familiares, personas que amamos mucho, ¿verdad? Que conocemos y están siendo azotadas con esta prueba de enfermedad, ¿verdad? A veces tenemos algunas otras situaciones. Decía la hermana ahí que tal vez el encierro nos provoca estrés. Tenemos que poner a los chiquillos a hacer tareas y es ese montón de trabajos que hay que subir. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a trabajar en la iglesia, etcétera, etcétera. Y a veces tenemos muchísimas cosas y nos desenfocamos, ¿verdad? Nos desenfocamos y volvemos a ver el viento, ¿verdad? Vemos las olas agitando la barca y tenemos temor. Pero también el Señor da la fórmula, una fórmula secreta, ¿verdad? Que es ir a Él. El presidente Howard W. Hunter, en su momento, él dijo unas palabras que me gustaron mucho de esta situación y dice, yo creo firmemente que si nosotros individualmente, así como las familias, las comunidades y las naciones, al igual que Pedro,
mantenemos la vista fija en Jesucristo, también seremos capaces de caminar triunfantes sobre las gigantescas olas de la incredulidad y de mantenernos impávidos ante los crecientes vientos de la duda. Pero si apartamos los ojos de aquel en quien debemos creer, como es tan fácil que nos sucede en medio de las tentaciones del mundo, y fijamos la mirada en el poder y la furia de los elementos destructivos y horribles que nos rodean, en lugar de prestarle atención a él, que puede ayudarnos y salvarnos, inevitablemente nos hundiremos en un mar de conflictos, sufrimientos y desesperanza. Este mensaje me encantó muchísimo, ¿verdad? El segundo principio que recomienda el presidente Russell M. Nelson es acerca del testimonio. Ustedes saben que en la guía del estudio de las escrituras, testimonio se describe de esta forma. Dice, testimonio es el conocimiento y confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. Entonces, el profeta nos decía que tenemos que llenarnos, aparte de fe, tenemos que llenarnos de testimonio, llenar ese almacén espiritual con este asunto. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestro testimonio? Bueno, si el testimonio es el conocimiento, entonces tenemos que esforzarnos y ser constantes en adquirir conocimiento por un estudio minucioso del Evangelio de Jesucristo, que se encuentra en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Hace poco tuvimos la maravillosa ocasión de poder participar de las conferencias. El Señor realmente habló a las personas, su voz se escuchó y es un momento sumamente especial que podemos escuchar su voz a través de los siervos del Señor. Ese conocimiento debe ir acompañado por la confirmación que brinda el Espíritu Santo, susurrando de su veracidad. A medida que nosotros nos esforcemos y ampliemos el conocimiento del Evangelio en nuestra vida y seamos dignos de recibir las impresiones del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro almacén espiritual tendrá lo suficiente para subsistir. Como tercer y último ingrediente es requerido para llenar este almacén, ¿verdad? Es llenarnos de verdad. Y lo hacemos al arrepentirnos diariamente, hermanas. Lo hacemos cuando recordamos constantemente su nombre, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando realmente tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Somos su ejemplo aquí en la tierra. Cuando realmente permanecemos en los hogares santos, cuando caminamos por los senderos de los convenios y también cuando ministramos a los demás, ¿verdad? Cuando hacemos eso y vivimos una vida semejante a la del Salvador, todo temor y duda puede salir de nosotros. Podemos aumentar nuestra confianza, podemos aumentar nuestra fe, que va a ser ese ingrediente que nos va a dar poder para salir del temor, despejar la duda y de poder acercarnos más al Salvador, de poder tener un camino certero, ¿verdad? Hacia el Señor. Es mi deseo, hermanas, que aunque a veces nos sintamos en medio del mar, cuando nos sintamos azotados por las olas de la incertidumbre, cuando los vientos de la oposición estén en nuestra contra, alcemos realmente la mirada a aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es mi testimonio de que sé que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. No hay otra. El poder del sacerdocio y las llaves están aquí. Sus líderes los sostengo con mucho amor, sabiendo que Él es poderoso para salvar. Sé que a medida que nos esforcemos, a medida que ustedes mediten, como decía la hermana García, mediten, tomen un tiempo para encontrarse con el Salvador, para poder escuchar su voz, lograrán y lograremos inspiración, el cual tienen derecho. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amoroso Padre que estás en los cielos,
unimos nuestros corazones y te agradecemos por tu amor, por las bendiciones que constantemente derramas sobre nosotros. Gracias por esta hermosa tarde. Gracias por los mensajes que hemos recibido el día de hoy. Gracias por lo que hemos aprendido, por esas estrategias que nos van a ayudar en los momentos, en situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Te pedimos de todo corazón, Padre Celestial, que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a que los problemas, los desafíos que tengamos, los obstáculos, no puedan ser piedras de tropiezo, sino al contrario, escalones de progreso, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos meditar antes de poder tomar una decisión, que podamos ser mujeres valientes, mujeres de fe, mujeres con mucha fortaleza, que podamos aprender de nuestras pruebas, Padre, que podamos ayudar a nuestras familias y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser un ángel para todas las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a poder ministrar a aquellas personas que necesitan una mano. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a todas las hermanas que están pasando, hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles, que puedan encontrarse en sí y puedan tener un alimento espiritual y un alimento temporal. Una bendición para nuestros líderes, y todo esto te lo pedimos y agradecemos, ayudándonos a hacer una luz, como dije anteriormente, para las personas que están a nuestro alrededor. Y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.